Saludos, amigos y amigas televidentes de La Respuesta. El doctor Marino Vinicio Castillo les envía un cálido saludo. Como ustedes saben, se encuentra en el exterior, en un viaje normal de salud, de chequeo, que lo hace regularmente, y tenemos buenas noticias de que pronto estará de retorno, Dios mediante, en nuestro país para retomar la conducción de este programa y la producción que semanalmente realiza a través de su blog La Pregunta y sobre todo también las reminiscencias. Las reminiscencias del doctor Vincho Castillo ya fueron las primeras, 68 fueron incluidas en un libro con ese título que se está promoviendo en las diferentes librerías del país, y esperamos que los seguidores de La Respuesta puedan procurar ese libro, que es una versión de memoria de muchos aspectos de su existencia, que ha sido una existencia singular y muy rica en episodios, en eventos, en luchas, porque como hemos dicho, el doctor Marino Vinicio Castillo en la historia dominicana de los últimos 40, 50 años ha jugado un rol protagónico que propiamente se puede conceptualizar con el concepto que elaboró Jacques Maritain, el gran pensador del humanismo cristiano, cuando hablaba de las personalidades proféticas. Maritain explicaba que en toda sociedad compleja, sociedad de masas, sociedad en transición de la sociedad rural a la sociedad urbana, industrializada, habían grandes intereses que se articulaban alrededor de los grandes partidos, de los grandes movimientos, de las grandes estructuras económicas, profesionales, sindicales, y que también aparecían, y era necesario que aparecieran, lo que él llamaba las personalidades proféticas, porque las fuerzas de poder tienden a la preservación del status quo, tienden a mantener un orden de cosas con sus defectos, con sus deformaciones, con sus limitaciones. Sin embargo, las personalidades proféticas juegan un rol parecido al de la levadura del Evangelio. Hacen que sus visiones anticipadas de los problemas, de las dificultades, de los retos, de los desafíos, vayan calando en la sociedad, vayan ganando espacios en las conciencias de las personas, en la conciencia colectiva, y en algún momento ese cambio de visión, ese cambio de la conciencia colectiva e individual produce un cambio importante en la sociedad. Y el doctor Castillo ha jugado ese rol, ha sido una personalidad profética apoyado por una minoría militante que se agrupa en la Fuerza Nacional Progresista y en muchos otros sectores de la sociedad que coinciden con sus planteamientos, y esa levadura ha ido creciendo, haciendo crecer la conciencia nacional con relación a una serie de desafíos, de peligros, y ese papel, gracias a Dios, lo ha jugado con mucha responsabilidad, no sin riesgo, siempre con mucho riesgo, con mucho peligro, desafiando intereses, porque al igual que los antiguos profetas,
de Israel, el profeta siempre corre riesgo de quedar incomprendido, de quedar aislado por un tiempo, porque después los hechos vienen a darle la razón y mucha gente entonces empieza a reconocerlo, empieza a decir, lo dijo. Eso ya es algo que lo estamos viendo con relación a una serie de temas y lo vamos a seguir viendo, porque esas luchas nacionales que se han librado durante tantos años, no todo el mundo está en condiciones de comprenderla de inmediato y se necesita ese proceso de maduración. El doctor Castillo ha jugado ese papel, la Fuerza Nacional Progresista que le ha acompañado y el grupo de amigos muy cercanos que han sido la tropa de combate, una minería militante de vanguardia, una minoría aguerrida que sabe decir las cosas, que dice las verdades que mucha gente no quisiera que se dijeran nunca, porque le gusta mantener el status quo y sobre todo para mantener el status quo necesitan que un pueblo, la mayoría de los dominicanos, estén desorientados, estén alienados, estén distraídos, estén confundidos. Dicho esto, al inicio de este programa La Respuesta, vamos a agotar una agenda que tenemos, que abarca temas de mucha actualidad, pero al mismo tiempo de mucha trascendencia, y temas de más calado, más estratégicos. Vamos a empezar a analizar lo que es una noticia en el día de hoy. Amnistía Internacional dice que el gobierno dominicano tiene políticas de migración racistas. Cuando vemos esto a nosotros no nos sorprende, porque el que tiene muchos años en esta lucha tiene que sonreír, porque estas acusaciones con variantes la viene haciendo Amnistía Internacional y otras organizaciones supuestamente de defensa de los derechos humanos desde hace mucho tiempo, y forma parte de lo que hemos denunciado como la campaña de asedio, de ataque, con el objetivo de derribar al Estado dominicano. Que nadie se confunda, porque cuando nos acusan de racista, de apartheid, de esclavitud moderna, de apatridia, de xenofobia, y montan campañas alrededor de relatos que no podemos decir que todos son falsos, porque evidentemente en una política de interdicción, en cualquier parte del mundo, siempre puede ocurrir algún exceso, algún atropello, algún abuso, sobre todo cuando estamos enfrentando fenómenos extraordinarios, porque lo que no dice Amnistía Internacional, lo que calla deliberadamente, porque es parte de ese crimen internacional que se está cometiendo en Haití y que tiene una proyección y una intención de trasladarlo a República Dominicana, es que estamos en presencia de una crisis internacional, no es un problema migratorio. República Dominicana ha crecido siempre con las migraciones. Problemas migratorios podemos tener ahora mismo con la población venezolana, que llegó aquí, yo diría la generalidad, con documentos de identidad, llegaron legalmente, la crisis de su país lo ha mantenido aquí. También con una parte de la comunidad cubana que ha llegado recientemente. Hay problemas migratorios que se pueden resolver, pero con Haití tenemos un problema internacional y Amnistía Internacional no lo desconoce, sabe perfectamente. ¿El problema cuál es? Bueno, en el espacio de una isla pequeña de 76.000 kilómetros
Hay un Estado colapsado, un Estado desintegrado, un Estado fallido, clasificado desde el primer día como Estado fallido por Foreign Policy, esa publicación que se hace todos los años con el índice de los estados fallidos del mundo. Y lo peor de todo es que esa nación emblemática que es Haití, que al mismo tiempo tiene un estado fallido, desintegrado, en derrumbe, ha sido descartada, ha sido considerada como un caso donde no vale la pena hacer nada. En la línea de rescatarla, estabilizarla, reconstruirla. Y en cambio se le ha ocurrido a unos centros de poder en Washington, fundamentalmente, pero también en la comunidad de Canadá, que está organizada en Quebec, donde hay una incidencia grande de la diáspora haitiana, o en Francia, o en sectores de África, que hay que buscarle una salida a ese drama, porque ellos no pueden aceptar que la nación haitiana, que es la segunda que obtiene su independencia, fracasó. Ellos no lo pueden aceptar y tienen que buscar un relato explicatorio. El relato explicatorio es República Dominicana, los dominicanos. Y por eso hay que hacer todo lo que están haciendo y mucho más para trasladar a República Dominicana millones de haitianos. Uno lo decía hace muchos años y decían, bueno, esos son los castigos, exagerando, eso es tremendismo, eso es manipulación política electoral. No, eso es geopolítica. Eso es geopolítica, eso es historia, eso es cultura, eso es evaluación objetiva de las relaciones internacionales y también del conocimiento profundo de los actores, porque uno, cuando fija una posición sobre estos temas, tiene informaciones detalladas, privilegiadas, que nos dicen muy bien que están maquinando contra la República Dominicana en el exterior. Además, las señales están ahí. Pero ahora recientemente, para reforzar la posición nuestra, nada más y nada menos, lo quiero recordar, lo dije en el programa anterior, el senador Marco Rubio, que le agradecemos esa posición, principal senador republicano en la Comisión de Relaciones Exteriores y de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, denunció que en la administración Biden hay un sector, porque no es el Estado norteamericano, es un núcleo de poder que se ha articulado con otras fuerzas y han creado un plan de imponer la solución dominicana al problema haitiano. No es nuevo, eso empezó a proyectarse a mediados de los 80, ha ido creciendo, pero en los últimos tiempos, sin duda, lo han acelerado. Y el senador Rubio, recuerden la cifra, dijo con mucha responsabilidad, con mucha claridad, para el que tenga oídos para oír, que oiga, que esa gente pretende trasladar a República Dominicana, un traslado forzoso, 3 millones de haitianos. Lo cual terminaría de desestabilizar, reventar a República Dominicana, porque para esos grupos República Dominicana no merece existir. República Dominicana es precisamente ese Estado que ellos han perfilado con esas campañas. Y no es que yo me lo imagino, yo estuve en la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando un grupo de esos sectores en la Corte le pidió a la Corte Interamericana de San José que le prohibiera al Estado Dominicano repatriar a cualquier nacional haitiano. Estamos hablando del año 2000. Y la acusación la empezaron
con la presentación de un video que se titulaba República Dominicana, el apartheid del Caribe, que es un crimen internacional. Entonces, no nos puede sorprender esto. Amnistía Internacional es uno de los elementos del arsenal de armas, de recursos blandos que usa Estados Unidos, las potencias occidentales, para intervenir en determinados escenarios. Repito, no siempre con mentira, pero en el caso dominicano, que uno sabe toda la conspiración que hay, la mayor parte de las veces es con medias verdades. Si hay miles de repatriaciones todos los años, es porque hay una ocupación. No es un flujo migratorio normal del país de menos desarrollo al mayor desarrollo. Es una ocupación territorial. Es una balcanización de la isla. Es la pérdida de la cohesión social y territorial del país. Es el derrumbe de los servicios públicos. Ellos lo saben. Saben lo que está pasando en el sistema educativo. Saben lo que está pasando en el sistema sanitario, de salud, saben lo que está pasando en los mercados laborales. Y de eso no dicen nada. Porque toda esa campaña es para que el Estado Dominicano se rinda. Como somos un país que depende tanto del turismo, que depende tanto de la inversión, que depende tanto del relato que nos han creado, de que nosotros somos la economía más grande del Caribe, que vamos a ser los líderes. Entonces, obviamente, una economía que crece tanto se puede hacer cargo del problema del vecino, sin problema. Bueno, pues, nosotros le decimos a Amnistía que sabemos que son parte de un crimen internacional, que lo vamos a evidenciar, lo estamos evidenciando, de un crimen internacional. Una organización que está confabulada junto con otros poderes para liquidar la nación dominicana. Van a detonar un conflicto de grandes proporciones, porque ellos apuestan a que aquí no hay nación, de que los dominicanos realmente no tenemos sentido nacional, que no vamos a luchar por lo que hemos conquistado a lo largo de la historia. Se olvidan que República Dominicana enfrentó a Francia, enfrentó a Inglaterra en la época colonial, enfrentó a España, enfrentó a Haití, ha enfrentado a Estados Unidos y está luchando también por sus derechos en los espacios marítimos, con Holanda, con Inglaterra, con Estados Unidos. Bueno, ese es una nación con limitaciones, con vulnerabilidades. Haití es un Estado fallido y nosotros somos un Estado vulnerable. Por eso, esto no nos sorprende. De hecho, a nadie le debe sorprender que Amnistía diga eso, porque aquí hemos tenido, por ejemplo, el ministro de Economía, Paveliza, el 7 de agosto del 2022, cuando el Instituto Duartiano encabezó una marcha multitudinaria en el altar de la patria, con un manifiesto muy justo planteando el problema, acusó a República Dominicana de ser una fuerza, una sociedad racista en su cultura, en su educación. Eso es parte del relato de la guerra híbrida que nos están aplicando. Recientemente el mismo canciller dice, migración tiene que cambiar los métodos obsoletos para que República Dominicana no se vea expuesta a los cuestionamientos. Lo dijo hace menos de 15 días y fíjate, inmediatamente vinieron los cuestionamientos. ¿Eso es casual? No, eso no es casual. En el gobierno evidentemente que hay una corriente que tiene un doble juego o un juego abierto en contra de la línea dominante en el país,
y en contra de la línea que oficialmente trazó el presidente Abinader. Y han ido socavando, minando esos esfuerzos. Y eso es algo preocupante, eso es algo que amerita que los dominicanos reflexionemos sobre eso, porque el destino de la nación dominicana va a depender ya no de lo que haga o no haga este gobierno, el sistema político, las instituciones, las fuerzas militares, va a depender del pueblo dominicano como actor. En este punto quiero pasar a otro que está relacionado, porque después de pasar el proceso electoral, ha surgido un escenario que es inquietante. El presidente Abinader llamó a las fuerzas políticas de oposición a un consenso para discutir las reformas. Y yo no digo que no se precisen reformas. Hay muchas cosas que pueden y deben ser cambiadas. Ahora sí quiero llamar la atención, y lo digo desde la perspectiva del estudioso de las ciencias sociales y la ciencia política, de que los cambios en una sociedad tienen que saberse administrar. Tiene que haber un orden de prioridades, en función no de una visión específica de un sector, de un liderazgo, con una buena intención de dejar un legado histórico. Eso no. Las reformas importantes se tienen que hacer en función de las necesidades del país, de los intereses del país, de las cuestiones apremiantes de la nación, de los intereses de Estado, no de las necesidades de un liderazgo que termina un ciclo. Nos preocupa la cantidad de propuestas de reforma que se están haciendo al mismo tiempo y sin un orden de prioridades. En un momento en que el contexto, el entorno internacional, regional, continental, insular, está evolucionando hacia crisis mayores. Hay contradicciones en el mundo, hay contradicciones en el continente, particularmente en Estados Unidos y Venezuela. Hay un foco ahí que se ve de tensión, de disrupción, de desestabilización, bueno, preocupantes. Y en la isla, ni hablar, es un escenario de brinco y espanto. Entonces ahí, en ese momento, nosotros como nación, y vale para el presidente Abinader, vale para todo el liderazgo del gobierno, vale también para las fuerzas de oposición, vale para los actores institucionales del Estado, incluyo Fuerzas Armadas, incluyo las fuerzas de seguridad y defensa. El sistema político necesita administrar las reformas y administrarlas bien. Ahora mismo vemos que así, en tropel, se está planteando un tema de una reforma constitucional con 3 temas fundamentales. Pero ya empieza la discusión de que hay actores que quieren introducir otros cambios, que quieren tocar otros estatutos constitucionales. En las redes estamos viendo situaciones de confusión, de enredo. Yo conozco la propuesta del presidente, pero yo no descarto en un partido de gobierno que acaba de ganar amplias mayorías que empiece un grupo a proponer otras reformas, entendiendo que este es el momento de ellos aprovechar
el poder que tienen. El poder es efímero, el poder se va fácilmente. Así como puede llegar con mucha dificultad, se va con mucha facilidad. Y el que no lo sabe gestionar en la fórmula de poder, los factores que confluyen, tiene el riesgo de ver derrumbado la expectativa de poder, de continuidad, etcétera, etcétera. Eso se lo digo a los amigos del PRM. Yo sé que hay algunos que están conscientes. Yo sé que hay algunos que están conscientes. Otros parecen no estarlo. Esa propuesta de reforma constitucional, a mi juicio, si hay algo prioritario en esa propuesta es el tema de cómo organizar elecciones municipales, congresionales y presidenciales. O nos vamos a la unificación, con la que no estamos de acuerdo por una serie de razones, o nos vamos a la separación de las elecciones, pero la separación no puede ser de meses, porque ese fue el error de la reforma del 2010. Y lo advertimos nosotros en la reforma del 2010. Porque evidentemente una elección municipal a 2 meses, 3 meses de una presidencial y congresional iba a tener inevitablemente un efecto rebote, un efecto dominó de encadenamiento y de desestabilización del sistema político, porque la derrota en la primera batalla trae reflujo, trae dispersión, trae desánimo. Y bueno, ya lo vimos aquí en este proceso. Y yo tengo una visión de sistema y una visión de Estado, no tengo una visión ni siquiera partidaria. Por otro lado, se abre el debate de la reforma laboral. Es importante, sin duda que es importante, porque el código ese necesita reformularse para que el 90% del tejido empresarial del país, que no son las grandes empresas, 95% no son las grandes empresas, son las pequeñas y medianas empresas. Estoy hablando de los que generan verdaderamente empleo. No van a generar empleos de calidad con los esquemas que están vigentes. Por eso el promedio salarial del país es bajo. Y por eso también se está avanzando en un proceso brutal de desnacionalización de los mercados laborales. Entonces, esa reforma, ya vimos algunas de las cosas que se han planteado, tienen que estar enfocados precisamente en lograr que las fuerzas dinámicas de la sociedad, lo que pueden generar verdadera riqueza, tienen que contar con un entorno laboral favorable, que no represente una carga insoportable y que no conduzca a la desnacionalización de los mercados laborales. Hay elementos promisorios de consensos importantes, pero hay también elementos de discrepancia, de discordancia, y hay que pensar en fórmulas alternativas, que las hay, tenemos que pensarlas, que sean justas para todos los sectores. También está el debate de la reforma del sector energético. Y ahí uno tiene mucho que decir, pero necesitaríamos 1, 2, 3, muchas respuestas para profundizar en el tema de la electricidad, que es algo fundamental para que un país avance, aunque no se puede confundir energía
con electricidad o electricidad con energía. La electricidad es un componente, el producto, vamos a decir, final de un proceso de transformación de la materia, de la energía, para que produzca electricidad. Y entonces, ahí hay problemas, pero esos problemas en realidad son problemas institucionales, no son problemas técnicos. Yo, en el año 2007, era presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Y en ese momento había un ánimo de establecer una ley punitiva en contra de los consumidores para combatir el fraude, la evasión. Y logré algo muy importante que pensé que solamente lo iba a plantear, pero no lograr. Bueno, lo logré, que fue ordenar que se estableciera un sistema de telemedición a distancia, inteligente, en los niveles residenciales, industriales y comerciales. Eso fue en el 7. De acuerdo a la ley, en el 12 todos los sistemas tenían que estar organizados alrededor de la telemedición inteligente para detectar las pérdidas no técnicas, que son las pérdidas de fraude, de manipulación. Sin embargo, en el 2024 estamos muy lejos de lograrlo. Fíjense que todo el mundo paga a teléfono, porque si usted no paga teléfono o compra una tarjeta, usted no puede operar el teléfono. Bueno, con la electricidad no pasa eso. Y podíamos perfectamente haber avanzado en esa dirección, pero no lo hicimos. Y no lo hicimos porque el sistema político en realidad no tenía interés de producir esa transformación que iba a reducir el nivel de pérdidas no técnicas a los estándares internacionales. Sencillamente porque es más fácil contar con que el Estado finalmente va a buscar los recursos para todos los años subsidiar el sector eléctrico. Bueno, pero eso ya no se puede, eso está haciendo una crisis muy grande. De subsidios eléctricos el Estado ha invertido, no tengo la cifra exacta al día, pero seguro más de 18 mil millones de dólares desde que se hizo la reforma. Y ahora el sistema sigue en crisis. Desde que se hizo la capitalización, que fue un modelo mal enfocado, que en vez de ayudar a resolver el problema, reforzó la visión rentista, corporativista, concentradora del modelo político y económico del país, reflejado en el sector eléctrico. Se está planteando también una reforma administrativa. Algunos están hablando de ministerios importantes que se van a eliminar, se van a refundir. Ya yo tengo noticias de que se quiere eliminar el Ministerio de Energía y Minas para pasar sus competencias a Industria y Comercio, o crear el Ministerio de Industria, Comercio, Energía y Minas, a pesar de que el Ministerio de Energía y Minas regula o debería regular a los actores más poderosos del mundo y de República Dominicana. Lo quieren, o sea, fue un ministerio que nació con una visión muy amplia, muy dispuesta a jugar sus roles en la sociedad dominicana, pero que al mismo tiempo tenía mucha oposición de los grupos que no quieren regulación, que no quieren la regulación racional, porque yo
regulación por regulación no vale. Regulación racional para garantizar que haya competencia, para que haya eficiencia, para que el sistema energético sea el soporte de todas las otras empresas, de todas las otras actividades económicas, sociales de la República Dominicana, que no sea un lastre, que no sea una carga. No se está planteando que hubiera sido una gran cosa y tuviera una aprobación general de la mayoría de la población, por ejemplo, la creación del Ministerio de la Familia y el Bienestar Social, que es algo que nosotros venimos planteando. Unificar el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud y el Ministerio recién creado de la Vivienda, porque el dominicano quiere una vivienda, y eso le da bienestar social. Bueno, crearlo todo en el Ministerio de la Familia y el Bienestar Social. De eso no se habla. ¿Por qué? Porque eso implicaría un cambio en el enfoque de las políticas públicas. Ahora mismo, desde hace 30 años, 20 años, están enfocados en el tema del género, en la promoción de la ideología de género, con todo lo que eso lleva parejo, el movimiento LGTB, el aborto, etcétera, etcétera. Pero eso mina la familia, o las familias, que es la base de la sociedad, de la estructura de la nación. De eso no se plantea. Porque no es crear un ministerio por crear un ministerio, es crear una nueva visión, no alrededor del género, sino alrededor de la familia, del valor de la familia en sus diferentes vertientes. Desde la familia nuclear, la familia extendida, la monoparental, etcétera, etcétera, que es la verdadera riqueza de las naciones. Y en el caso dominicano eso es más que evidente. Igualmente, se está discutiendo, bueno, acaban de plantearlo, se necesita un pacto educativo. Bueno, uno pensaba que ya todo se había dicho, que se había logrado un consenso. Lo que estamos viendo es un sistema educativo en crisis profunda. Y aquí quiero destacar algo, que lo estoy destacando en todas las intervenciones nuestras en los medios. Hace varios meses, la licenciada Priyanka Rodríguez y yo fuimos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, a la Procuraduría, y llevamos un informe que debió producir una respuesta rápida, fulminante del gobierno frente a un problema de salud pública generado precisamente por una imprevisión. Porque le dimos a los niños y a los adolescentes computadoras y a los maestros, pero no tomamos el cuidado de garantizar el control parental y el control estatal para evitar el acceso de la población, de los niños, niñas y adolescentes de República Dominicana a la pornografía, por un lado, que le causa daños importantes, que es adictiva, que está en la fuente de muchos problemas sociales, y también a los juegos digitales. Hay 4 tipos de juegos que son fundamentales, que están en las redes, y los estudiantes tienen acceso, y esos juegos están produciendo adicción y están produciendo problemas de diferentes tipos. Y eso amerita una acción del Estado, empezando por educación, pero salud pública también, Procuraduría, Interior y Policía, que también se lo vamos a entregar, Defensor del Pueblo. Entonces, lo quiero mencionar incidentalmente con motivo de este planteamiento que se ha hecho sobre el pacto educativo. Aquí, definitivamente, cada funcionario viene con su agenda, o cada sector viene con su agenda, y eso no nos ayuda.
Hay otra agenda que está planteada, que esa no se está hablando todavía, pero en los medios empresariales, en los medios informados, de tecnócratas, sí se está hablando de la reforma fiscal integral. Yo le voy a decir una cosa. Yo personalmente creo que el país necesita una reforma fiscal integral, una reforma tributaria, una reforma en el gasto, una reforma en la gestión de los activos y de los pasivos del Estado. Ese es el concepto de visión integral. Bueno, pues resulta que esa reforma tiene que concebirse no para que el Estado siga creciendo, no para que el Estado siga regulando cada vez más áreas, sino para que las fuerzas productivas se puedan desarrollar con el menor lastre, con las mayores limitaciones. Y hay un principio que nosotros hemos advertido. Aquí no se puede hablar de que la presión tributaria es baja, que formalmente es así como se ha dicho, si no se aborda el concepto de carga real. La carga real que soportan personas y empresas no lo determina la presión tributaria solamente. En la presión tributaria, los costos de transacción que imponen las regulaciones excesivas y sobre todo los sobrecostos y costos ocultos de una economía altamente concentrada por los monopolios, los oligopolios y las colusiones. Aquí vemos que hay un alto nivel de concentración en muchas áreas, sectores que debieron ser reformados, no han sido reformados. Entonces, bueno, los impuestos los pagan las personas, pero las cargas reales también las pagan las personas, físicas y morales. Entonces, no se puede subir los impuestos si no se baja la presión de los precios monopólicos, oligopólicos y de colusiones. Y los entendidos saben a lo que me estoy refiriendo. Aquí el dominicano está pagando sobrecostos en electricidad, en combustible, en transporte, en alimentación, en el dinero, en cemento, en varilla, en pintura. Hacemos una lista y vemos, ahí está el índice IHH, que lo publican todos los años, que yo creo que se hace con mucha flexibilidad porque el nivel de concentración es muy alto, es más alto que lo que indica ese índice. Entonces, no hablemos de subir impuestos si no se bajan los precios monopólicos. Y si vamos a hacer una reforma, de verdad, hagamos reformas estructurales de sectores de la economía bien pensadas y al mismo tiempo estimulemos las fuerzas productivas con menos cargas tributarias, con menos tasas, con menos regulaciones, para que la economía generadora de empleos y de verdadera riqueza pueda prosperar, pueda avanzar. Pero ese es un debate que vamos a tener en el futuro. Hay cosas que sí me preocupan. Se está hablando de todo esto, pero hay, por ejemplo, voy a mencionar 3 temas que son quizás tan importantes o más importantes que todo esto que hemos mencionado, que no se están tratando. Por ejemplo, yo sé que hay un gabinete del agua y que el presidente toda la semana se está reuniendo con el gabinete del agua. Pero todavía el país no tiene una política nacional de agua. Todavía no se ha podido aprobar en el Congreso una ley general de agua. Y es un recurso que hay que cuidar, hay que preservar. Es más, debería ser uno de los ejes del desarrollo de República Dominicana. Yo cuando me tocó ser ministro, intenté que fuera el Ministerio de Medio Ambiente, no lo asumió, que el Ministerio de la Presidencia lo asumiera, no lo asumió. Bueno, entonces lo asumí desde el Ministerio de Energía y Minas, el programa Cultivando Agua Buena, con apoyo de Brasil y de la empresa más grande del mundo,
que hacía su primera experiencia de internacionalización del programa Cultivando Agua Buena, para el cuidado de las 156 microcuencas del país. Porque ahí es que tiene que empezar la labor de ingeniería social, involucrar a las comunidades para preservar las microcuencas. Ni hablar de la agenda de seguridad alimentaria. Eso va de la mano con lo otro que ya mencioné. Este país puede producir alimentos para 40 millones de personas. Puede tener una vocación exportadora extraordinaria porque tenemos 28 microclimas, tenemos agua, tenemos infraestructura, algunas bastante descuidadas, especialmente las presas que se están sedimentando. Pero el país la tiene. Sin embargo, el sector agropecuario necesita de un compromiso histórico de la nación, porque el sector agropecuario, el sector rural, los hombres y mujeres del campo han sido clave en la independencia, han sido clave en la restauración. No se explica el desarrollo urbano, el desarrollo industrial, el desarrollo turístico, ni la paz pública de los últimos 40 años sin los aportes y los sacrificios del sector agropecuario. Pero estamos llegando a un punto en que la zona rural, las tierras productivas, la gente del campo necesitan relevo y necesitamos hacer reformas estructurales en la agropecuaria, tener una agricultura, capital, tecnología intensiva. Otra reforma importante, ni hablar de la reforma energético-minera, sobre todo la minera, que yo estoy convencido de que debe ser uno de los puntales del desarrollo del país, pero no hemos podido. Las clases políticas y los actores sociales no se han podido poner de acuerdo con el desarrollo de la minería metálica y no metálica, a pesar de que somos una especie de mini continente. Y eso pudiera ser un puntal del desarrollo del país, en apoyo incluso de los recursos renovables, siempre que hubiera un proyecto nacional. Hay mucha gente que sataniza la minería y algunos con unos argumentos que no son muy válidos. En el fondo yo creo que es un problema de inequidad en el reparto de las rentas mineras, porque la minería tiene menos impacto en las cuestiones medioambientales que actividades que se están haciendo aquí en el país. Aquí hay, por ejemplo, un desperdicio del agua brutal y un daño al medio ambiente que están haciendo otros sectores, de eso no se habla. Sin embargo, cuando son actividades mineras, se sataniza de mala manera. Miren que he mencionado todo esto, porque para que ustedes vean, empezamos con una primera legislatura y hay ya un cúmulo de agendas, de propuestas. Sin embargo, el problema real, el problema mayor, el verdadero gran problema que tiene República Dominicana, el único verdadero gran problema que tiene República Dominicana, y el presidente lo sabe, y lo sabe el gobierno, y lo saben los líderes de oposición, y lo saben los líderes del empresariado, está ahí, en ebullición, caminando hacia una gran explosión. Y hay gente que está trabajando para imponer la solución dominicana al problema haitiano. En el alto empresariado, gente que se siente demasiado comprometida porque son muy vulnerables a las presiones de los poderes, en la política, en la intelectualidad, en el mundo religioso. Entonces es un problema nacional muy serio que ahora en esta etapa
ha pasado a una especie de segundo plano. El presidente convocó a un pacto nacional, un pacto de Estado, el 27 de febrero, formalmente. Y la Asamblea, las dos cámaras conjuntas y todos los presentes aplaudieron esa convocatoria. Y en octubre se firmó, a pesar de la posición de tres fuerzas de oposición que por razones político-electorales de coyuntura no quisieron involucrarse, y otros porque sencillamente se sienten también muy comprometidos con la solución dominicana al problema haitiano. Sin embargo, ese tema, que es el principal, que ya está delineado, no está siendo tratado como debe ser tratado. Lo estamos diciendo. Hoy anunciamos aquí en este programa, lo vamos diciendo para cerrar el espacio de la respuesta, hoy anunciamos que muy próximamente, esperamos quizá la semana que viene, vamos a entregarle al presidente Abinader, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, a todos los actores institucionales, a los partidos en gobierno y en oposición, un anteproyecto de ley inspirado en lo que se acordó en octubre, en lo que se firmó. Pensado en dar respuesta, ese anteproyecto, a lo que es la crisis que se está desarrollando en Haití, donde evidentemente a todas luces hay un fracaso, por lo menos al día de hoy se puede decir que hay un fracaso de la acción internacional y hay unos problemas internos en el seno del gobierno haitiano que son preocupantes, muy preocupantes. ¿Por qué esto lo traigo a colación? Porque, miren, aquí estamos hablando de proyectos, reformas. Todo eso no tiene sentido si se pierde República Dominicana. Si República Dominicana pierde su soberanía, su integridad territorial, demográfica, y la está perdiendo. Entonces, tenemos que, en un orden de prioridades, priorizar lo que es fundamental. Hay que parar la ocupación haitiana. Y lo tienen que hacer los actores institucionales, pero lo tiene que hacer el pueblo dominicano, organizado. Por eso estamos llamando a que los dominicanos más conscientes, más comprometidos, den un paso, llamen a sus amigos, conformen juntas patrióticas para la defensa de la nación. Un movimiento de inspiración trinitaria, restauradora, soberanista, que se inspira en un modelo de lucha que se vio aquí en el país con mucho éxito en el año 1920 para parar la ocupación, para ponerle fin a la ocupación norteamericana. Ahora se trata de algo más peligroso y más complejo, porque es la ocupación haitiana empujada por poderes internacionales, impulsada por poderes internacionales, impuesta por poderes internacionales. Entonces, eso le plantea al presidente Abinader, lo digo para cerrar, un dilema, y no cualquier dilema, pero a él le toca, porque el que está en la presidencia es él, y él fue elegido por los dominicanos, fue reelecto por los dominicanos, y avanzó como pocos presidentes. Yo digo que cruzó el Rubicón planteando la necesidad de internacionalizar la solución de los problemas de Haití en Haití. Ningún otro presidente había ido tan lejos, que había tomado algunas iniciativas para reforzar esa visión. Sin embargo, ahora él tiene el dilema que tienen todos los hombres que llegan a la presidencia, todos los líderes nacionales de primer nivel. O hace un esfuerzo de unificar a la nación
porque él no es jefe del PRM, ni de la coalición Avanza República Dominicana, no, ni el líder de un sector del partido, no. Hoy por hoy él es el jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces él tiene una responsabilidad de alertar al pueblo, de convocar al pueblo, de movilizar al pueblo que está en peligro. Unificarlo para que el pueblo se pueda preservar, para que sea el pueblo el actor de su propia defensa. Porque esto no depende solamente de Fuerzas Armadas, de policía, no, depende de la actitud de millones de dominicanos. Entonces, él debe hacerlo con visión de estadista. Su mayor aporte no es la reforma constitucional con relación a la reelección. Yo creo que si se va por ese camino, no va a llegar a buen puerto, ni va a tener buenos resultados. Tiene un deber de no devolverse de la ruta que ya trazó cuando empezó con los planteamientos que empezó a hacer de cara a la comunidad internacional, y el punto culminante fue su discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O vamos todos en la comunidad internacional a rescatar a Haití, o los dominicanos todos nos vamos a poner a defender a la República Dominicana. Como no han ido todos a defender a Haití, a rescatar a Haití, que merece un mejor destino, entonces ya llegó la hora de que todos los dominicanos nos pongamos en plan de resistencia, en plan de lucha para defender a la República Dominicana. Y esa es su responsabilidad. Pero no solamente de él, es de todos, pero él tiene que marcar el paso. El otro riesgo que él corre, si no lo hace, es quedarse atrapado como jefe de un partido que se va a diluir en luchas facciosas. Y va a terminar el ciclo histórico y vendrá un nuevo ciclo. Pero el pueblo dominicano es el soberano. Es el soberano. Entonces al presidente que interprete bien los signos de los tiempos. Cruzó el Rubicón como nadie lo había hecho, no debe devolverse. Por más presiones que reciba, por más manipulaciones, por más intimidaciones como esa de Amnistía Internacional, tiene que seguir y confiar en el pueblo, porque a los líderes les gusta que el pueblo confíe en ellos, pero lo más importante para construir un liderazgo virtuoso, trascendente, histórico, con logros importantes, es la dinámica de confianza que tiene que generarse entre el liderazgo nacional y el pueblo. Si el pueblo confía en el liderazgo nacional debe confiar en el pueblo como actor principal de su propio destino. En este caso, destino de una República Dominicana libre, soberana, independiente, digna, levantando bien alto la bandera de la dominicanidad, proclamando siempre el lema sacrosanto de Dios, patria y libertad. Muchas gracias. Hasta la semana entrante, Dios mediante, en que estaremos en una nueva entrega de la respuesta. No tenemos fecha precisa del retorno del doctor Castillo, pero sabemos que Dios mediante será la semana entrante.